Es una carta que estoy estudiando personalmente. Ya estoy casi terminando de estudiarla. Como muchos de los trabajos que hago, estoy juntando para un día poder después imprimirlos y sacarlos como libro. Pero una hermosa carta. Estoy disfrutando mucho con esta carta. Yo ya estoy casi en el capítulo 4 terminando, casi entrando al capítulo 5 ya. Pero el capítulo 3 es un capítulo muy hermoso. Voy a leer el versículo 1 al 5. Aunque como ustedes saben, no siempre termino todo lo que leo porque hay mucha información. Hay mucha riqueza escrita en esto. Pero voy a leer 1 al 5 para entender esta sección, este bloque, este gran párrafo. Y capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a leer, sigan la lectura con su vista, por favor. Y si nos podemos poner de pie un minutito más, porque vamos a estar sentados después para oxigenarnos y tomar un poco de oxígeno. Pero dice así la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 1, primera Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué profunda, qué sencilla, pero qué poderosa para nuestras almas. Y Señor, necesitamos de ti. Tu palabra, de tu corrección, de tu aliento, de tu consolación, de tu guía en nuestras vidas. Somos tan cortos, somos tan débiles, somos a veces tan duros, tan rebeldes en aprender y en aplicar. Oh Padre, que tu Espíritu Santo esta noche, estos minutos, nos pueda enseñar, ministrar, cumplir su gran ministerio de iluminación y colocar convicción en nosotros. Oh Señor, te rogamos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Muy bien, esta es una de las iglesias que me gustaría que tener miembros creyentes como estos hermanos de Tesalónica. Uno ha leído la Biblia y lee la Biblia, pero cuando va viendo en detalle, cuando Pablo entró a esta iglesia, no sabía, yo creo, Pablo, lo que iba a esperarse. Es como cuando uno va como misionero a empezar una iglesia y no sabe lo que viene, porque nadie tiene planeado el ministerio ni las cosas que van a pasar mañana ni pasado. Cuando yo llegué a Pensacola, venía con mucho deseo, con un gran corazón de servir, de alcanzar personas. Por 3 meses fui a tocar puertas de lugares donde estábamos hispanos. Y por 3 meses invitándoles, hablando del Señor, se convirtieron algunos. Y me decían, vamos a venir cuando empiece la iglesia. Empezamos la iglesia. No apareció ninguno de ellos, nadie. Y el Señor me sorprendió, porque el Señor tiene planes mucho más mejores, mucho más interesantes que los nuestros. Y mucho más altos. Entonces resulta que vino otra gente, empezó a venir otra gente que nunca había tocado su puerta, que nunca lo había visto. Y se empezaron a escuchar y el rumor crece. Entonces apareció una pareja, un muchacho brasileño. Después una pareja de misioneros retirados. Mi familia, y así empezamos. Y después llegaron otros. Hoy tenemos gente de Brasil, tenemos de Colombia, tenemos de Perú, tenemos de Bolivia, americanos, tenemos de Bolivia, bolivianos y de México, por supuesto. Y el Señor ha hecho una obra así, más allá de lo que yo podía pensar. Cuando Pablo fue a Tesalónica, ustedes recuerden que Pablo empezó primero en Filipos, y al estar en Filipos lo habían golpeado, ¿recuerdan? Le metieron en la cárcel al fondo, allí golpeado, azotado, y lo pusieron en la celda de adentro, más oscuro,
con un cepo en los pies. Allí estaban golpeados con la sangre fresca en la espalda, con los azotes. Ellos cantaban himnos a medianoche. Y de ahí salió por una obra de Dios que hace un terremoto que abre la cárcel. Usted va a ver la historia. Pero el tema es que después de Filipos fue a Tesalónica, con las heridas frescas, pero con el corazón guiado por Dios, y entra a Tesalónica. Y como era la forma o el método de Pablo de entrar a un lugar conocido, como era la sinagoga de los judíos, porque Pablo era judío, aunque era ciudadano romano también, pero entra a la sinagoga, allí predica el evangelio, unos se convierten, unos judíos, y hablan con Pablo, pero otros no, y había los líderes supuestamente, que eran judíos incrédulos, no estaban de acuerdo con Pablo, se enojaron mucho con él, y fueron a contratar hombres ociosos, esos hombres de la calle, para hacer un lío, un tumulto, una revolución allí, y fueron a la casa del hospedador de Jasón, y no encontraron a Pablo, y empezaron a hacer un desorden y todo el problema, y los hermanos dijeron a Pablo: tienes que ir. Y Pablo se va a Berea, de Berea a Atenas, y Atenas a Corinto. Ahora, no sabemos cómo fue el convenio, porque no se puede encontrar en la carta, pero Pablo no podía regresar a Tesalónica. Si usted lee de corrido esa carta, va a ver que Pablo quiso ir una y otra vez. Dice: pero Satanás me estorbó, deseando verlos, pero no puedo verlos. Y Pablo estaba separado, porque fueron separados abruptamente. Ahora la iglesia allí, Pablo estuvo predicando 3 sábados, 3 días de reposo. Pero no sabemos cuánto tiempo más se quedó hasta el problema que hubo, o hasta el día en que salió Pablo. Pueden ser semanas más, porque Pablo tuvo tiempo de trabajar, porque él trabajó ahí en Tesalónica haciendo cartas o tiendas. Y estaba con los hermanos agarraron el evangelio tan profundamente que Pablo en su primera carta escribe un motivo de gratitud de 10 versículos. Bueno, quitando el saludo, 9 versículos. Pablo dice: damos gracias al Señor por todos ustedes, por el trabajo de vuestro amor, por la obra de vuestra fe, por la esperanza en el Señor Jesucristo. Conocemos, amado de Dios, vuestra elección, porque dice: el evangelio lo recibieron con poder, y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios y esperando de los cielos a su Hijo. Pablo estaba tan agradecido por ellos que cuando escribe esta carta de Corinto, dice Pablo: esto los tengo en mi mente. Acá en mi mente están, aunque nos separaron, nos dejaron huérfanos por ambos lados, porque Pablo quedó huérfano como padre, pues dice: cuando estuve con ustedes, capítulo 2, dice: como un padre, como una madre, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, así estuvimos con ustedes. Y Pablo tuvo que salir, los otros quedaron huérfanos, y Pablo quedó preocupado. Algo que Pablo tenía, que realmente quedamos muy cortos de nosotros, es el entrañable amor por los creyentes. Tenía un amor. Él dice: tengo la gran carga de las iglesias, en una de sus cartas. Y Pablo entonces tiene que mandar a alguien para ver cómo está el estado de esta iglesia, de estos hermanos, porque Pablo fue separado abruptamente, y aún fue difamado por algunos falsos falaces, habladores, parlanchines, maestros, filósofos que estaban allí. Pues el capítulo 12 es su defensa de su ministerio. Fue con motivación correcta, fue con intención correcta, no fue con lisonjas para sacar provecho como lo hacían los predicadores de aquel tiempo. En aquel tiempo había predicadores filósofos que hacían magia, eran dramaturgos para cautivar a la gente y sacarle a la gente o manipular a la gente como ellos querían. Hoy en día hay algo así parecido, como usted ha visto por televisión. Pero el punto es que Pablo estaba separado de ellos y alguien tenía que ir. Él no podía entrar otra vez a Tesalónica. Parece ser que hubo un convenio, algo que hizo, o una promesa que él hizo con la ciudad, con los líderes, que no podía regresar. Entonces tiene que enviar a alguien. Y ahí entra este versículo. Dice Pablo: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, mire, dice Pablo, por lo cual, es un plan que Pablo empieza a canalizar, como a la distancia interesarse, como a la distancia apacentar a sus hermanos, como a la distancia poder ver cómo están. Y aquí de entrada, hermanos, tenemos una lección y una aplicación para nosotros.
Esta iglesia va a cumplir 18 años, ¿verdad? Y en 18 años han pasado muchos, vinieron, se han ido, han vuelto, todo así. Pero algunos se van a otros lugares por distintas razones. Pero ¿cuál es el corazón de hermandad? ¿Cuál es el corazón del hermano mayor, por llamarlo así, o el hermano acá en la fe para con ellos? Oramos por ellos, nos preocupamos, ¿cómo está el hermano? Le voy a mandar un mensajito, ¿cómo está el hermano? Estoy orando por ti. O se va de acá y nunca más nos acordamos de él. Pablo no era así. Pablo quería saber cómo estaban ellos. Y su amor de hermandad, su amor de hermanos era muy profundo. Y Pablo dice ahí con carácter, con corazón, dice, por lo cual, por esta razón, dice, no pudiendo soportarlo más. No pudiendo soportarlo más. Ahora esa expresión interesante es, esta palabra soportar se usaba para los techos. Aquí hay muchos constructores de techos. O sea, cuando se coloca un techo y queda bien para que no entre lluvia y queda hasta ahí el límite. Y la idea es de sacar las tejas. Yo no puedo más, hay que abrir este techo, hay que abrir esto, porque no puedo más sostener lo que hay en mi corazón. La idea sería, no puedo más soportar, no puedo más sobrellevar, no puedo más cubrirlo, no puedo más esconderlo, tiene que salir. Pero sale en sentido positivo. Y ese era su amor entrañable por ellos. No podía más soportarlo, no podía más guardar esa confidencia, no podía más, vamos a llamarlo así, mantenerlo en secreto lo que su alma sentía. Y Pablo dice, no pudimos hacer esto más, entonces dice, acordamos. Ahora hay que entender que Pablo no estaba solo. Pablo tenía dos colaboradores con él. Que en el versículo 1 nos saluda, Pablo, Silvano y Timoteo, en las iglesias de los tesoreros en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No tengo tiempo para hablar de esos dos, pero cuando Pablo encontró a Timoteo, era un jovencito, aproximadamente 16 años, con un testimonio grande allí en Listra. Se unió Silas también, que era ciudadano romano y a la vez también de ascendencia de judío, pero helénico, en el sentido que influenciado mucho por la cultura griega. Pero otros compañeros de Pablo estaban con él, fieles en su viaje misionero, acompañándole en todo momento, en su entrada a Tesalónica, allí en Filipos, en el segundo viaje misionero estuvieron con él. Entonces Pablo de alguna manera dice, acordamos, y bien está en plural, no dice acordé yo, dice acordamos. Y claro, la idea es, tomamos consenso y todos estábamos complacidos en lo que íbamos a hacer. Había consenso, acuerdo de los tres misioneros, aunque Pablo era el mentor, el Pablo era el líder, pero hubo consenso de corazón. Y aquí hay otra lección para aprender. En todo lo que hacemos para el Señor, tiene que haber un solo corazón. No importa qué posición usted tenga o yo tenga. Pero el consenso de un solo corazón, un solo sentir, una sola complacencia, es importante. Es importante para que la obra de Dios crezca y avance. Entonces Pablo dice, acordamos, estábamos complacidos, decidimos, tomamos consenso, porque los tres estuvieron involucrados en la iglesia de Tesalónica, y claro, todos estaban de acuerdo con el plan. Y dice, entonces acordamos que quedarnos solos en Atenas. Entonces, ¿qué pasó? Silvano y Pablo se quedaron y Timoteo fue enviado. Dice, y enviamos a Timoteo. Mira el versículo 1 y 2 enseguida. Pero dice, acordamos quedarnos solos. Claro, Silas y Pablo se quedaron solos con la ausencia de Timoteo, y Timoteo fue enviado para ver cómo estaban los creyentes. Ahora, aquí entra, esa es la introducción, ahora aquí entra la parte importante. Para una encomienda o para una situación como esa, se necesitaba alguien que tenga el mismo sentir de Pablo. Se necesitaba alguien que tenga el mismo amor por los hermanos. ¿Cómo podemos dejar a alguien si no tiene el mismo sentir? ¿Cómo podemos encomendar algo a alguien si no tiene el mismo pensamiento en cuanto al amor por las personas, la obra de Dios y el temor de Dios? No se puede encomendar a alguien que uno ya conoce y sabe que no tiene disposición, no tiene interés, no tiene corazón. Es difícil.
Es muy difícil. Vivimos en un mundo, lamentablemente, donde todos queremos ser figura principal, queremos ser el que tiene la posición más alta, pero ninguno muestra un corazón dispuesto para servir al Señor, humildad, como decimos, remangarse las mangas y ponerse manos a la obra. Y Pablo eligió, y todos estuvieron de acuerdo, de manera correcta, con escoger la persona concreta. ¿Quién iba a ser? ¿Qué iba a visitar allí? Y claro, dice el versículo 2, y enviamos a Timoteo. Ahora, no tengo tiempo, hermanos, pero hay muchos versículos que los puedo leer, pero voy a leer solamente 3 para que puedan ver cómo era el corazón de Timoteo. Y cómo ocupó el lugar de Pablo muchas veces. Rápidamente voy a leerlo. Pueden anotar si quieren, pero 1 Corintios 4:17 dice así. 1 Corintios 4:17, hablando de la iglesia de Corinto. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, Timoteo era un hombre, un muchacho tal vez, no sabemos qué edad tenía esta altura, pero era joven. Por eso cuando Pablo escribe Timoteo, sus cartas pastorales, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahí creo que tenía como 40 años más o menos, pero era joven en aquel tiempo. Pero Pablo dice acá, miren, para mandarle a otra iglesia, él fue a muchas iglesias que Pablo le mandó. No solamente a Tesalónica, sino a Corinto. Dice, enviado a Timoteo, mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Él va a compartir todo mi pensamiento en cuanto a lo que creemos de la Biblia, lo que dice el Señor en cuanto a lo que es la vida de la iglesia. Ahora otro versículo, en la misma carta, al final, el capítulo 16, también se le menciona, 16:10, dice, es interesante este versículo, porque usted sabe hoy que Corinto era totalmente diferente que Tesalónica. Dos iglesias contrastadas, uno era día y el otro era noche. La iglesia de Corinto era un dolor de cabeza para Pablo. Si en aquellos días había ibuprofeno de 800, se tomaba de 1000, porque era un problema esta iglesia. Miren lo que dice, versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Imagínense, dice Pablo, usted enviado a Timoteo, ya fue otra vez, que tenga tranquilidad. No sé qué pasó en la primera parte, pero dice ahora, quiero que esté con tranquilidad, porque él hace la obra así como yo. Los Timoteo estaba involucrado bastante en la obra de Dios y siempre se fue escogido para responsabilidades muy serias, muy solemnes, muy importantes en la obra de Dios. Filipenses 2:19, ahí también se lo voy a leer para que vea un poquito acerca de Timoteo. Filipenses 2:19 al 24, dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escucha esto: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Dice, voy a enviar a Timoteo. Él está de buen ánimo, se preocupa sinceramente por vosotros, no busca lo suyo. Cualidades de este hombre muy especiales. Y un versículo más, para que puedan tener un poquito un cuadro de Timoteo. 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3. No pierda su parte en 1 Tesalonicenses,
1 Timoteo 1:3, dice así, le está escribiendo a Timoteo, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hasta allí nomás. Pues vemos con estos versículos que Timoteo era un hombre especial, un hombre que fue tomado por Pablo para cumplir funciones muy importantes. Pero en este versículo, Pablo añade 3 características más de Timoteo. Son aquellas que debemos tener los creyentes: dispuestos, sensibles, interesados en servir al Señor. Usted también escuchó la frase tan trillada, ya un cliché, que dice: fuimos salvados para servir. El creyente fue redimido para servir. Se escucha, se escucha, se escucha. Hermanos, esa es una gran verdad que lamentablemente por tanta repetición hemos tomado muy livianamente y ya ha pasado por alto. Pero para servir al Señor se requiere ciertas características que aquí tiene Timoteo. Leímos algunas de ellas, pero aquí Pablo va a mencionar 3. Miren lo que dice, versículo 2. Una persona concreta con características concretas e importantes que todo creyente debe tener para dar un servicio excelente al Señor. Versículo 2. Y enviamos a Timoteo. Ahora, antes de empezar con la primera, Timoteo significa amado de Dios, y que adora a Dios. Y realmente su nombre iba muy bien con su persona, porque era un hombre que amaba a Dios y era amado por Dios, adoraba a Dios. Es el reflejo en su vida de esta gran verdad o de este significado que tenía su nombre, porque le honró con fidelidad al Señor. Estuvo en 2 viajes misioneros de Pablo y se involucró por lo menos en 5 iglesias, no en una sola. Hermanos, a nosotros nos cuesta servir en una sola. Imagínense, este hombre sería en 5. Y estamos rogando para que nos sirva en una iglesia, en su iglesia. Este hombre estaba dispuesto a servir en muchos lugares. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 2. La primera característica está ahí. Dice, enviamos a Timoteo, que dice: nuestro hermano. Paramos ahí. Aunque esto parece ser tan obvio, pero aquí a Timoteo es identificado con ese carácter distintivo. Dice: nuestro hermano. Nuestro hermano. Ahora, ¿qué puede tener esto de importancia? Primero, hermanos, que esta forma de nombrar, este sustantivo que Pablo utiliza acá, hermano, en su carta, aquí en esta carta, siempre la usa para creyentes. Aunque hermano se utiliza en el mundo secular, se ha usado para conciudadano. Y el mundo moderno lo ha usado para una amistad, oh hermano. Pero en el pensamiento de Pablo, aquí hermanos, cuando dice la palabra adelfos o adelfoi acá, pero significa sencillamente hermanos espirituales, nacidos de nuevo, creyentes. Y de Timoteo, nuestro hermano. Y habla de la hermandad espiritual, es decir, los creyentes verdaderos. Este sustantivo adelfos se utiliza 30 veces en el libro de Hechos. Y por Pablo en sus cartas 130 veces. Para referirse a creyentes nacidos de nuevo, vinculados a su conversión, vinculados a los hermanos espirituales. Y Pablo dice en 1 Timoteo 1:2, no lo busque, dice legítimo hijo en la fe, para mostrar que era un creyente, que tenía una verdadera salvación. En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria, recuerda ese versículo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, una fe no fingida. Dice Timoteo, nuestro hermano. En otras palabras, es creyente. Es un verdadero creyente. Y hermanos, todo comienza allí. Todo comienza allí. Todos esos cambios, esa transformación, como el ejemplo de Timoteo, su vida, su entrega, su pasión por el Señor, su disposición, todo empieza en ese punto de la cruz, cuando uno llega a ser un verdadero y legítimo hijo en la fe. A veces estamos allí en la iglesia lamentablemente no todos los que van a la iglesia son legítimos hijos en la fe.
El Señor dijo que va a crecer junto, el trigo con la cizaña, son muy parecidos. No todas las iglesias, incluyendo mi iglesia y cualquier iglesia en este mundo, en donde esté ubicada, no todos, el 100% de los que están sentados en las bancas son hermanos legítimos en la fe, o sea, creyentes. Dentro de toda esa masa hay convencidos intelectualmente de las verdades del Evangelio. Pero el Evangelio no ha traspasado su mente, su corazón y su voluntad. Esa es la diferencia. Cuando Timoteo conoció el Evangelio del mensaje de Cristo transformó su vida, entró a su mente, a su corazón, a su ser, de manera que cuando Pablo lo encontró en Listra, todo el pueblo daba testimonio de quién era él. Es la razón por la cual Pablo lo tomó para llevarlo como su compañero y como su hijo en la fe. Y claro, todo comienza allí. No podemos pedir que un árbol de naranjas, de peras, no vas a darlo nunca. Y a veces, es verdad, nos desanimamos, y no se desanime, porque a veces animamos a la gente que sirva al Señor, que se entregue al Señor, pero va a ser muy difícil si no empieza por este punto que es ser un hijo legítimo en la fe. No va a suceder nada. Nada va a ocurrir, porque sigue muerto espiritualmente. De manera que todo verdadero hermano tiene que nacer de nuevo. Lamentablemente a veces usamos muy ligeramente, con ligereza, la palabra hermano. Parece que hola hermano. Viene por primera vez a la iglesia, hola hermano. Y todos son hermanos. No. Yo creo que algunos ni primos. Porque no tienen a Jesucristo. Porque ¿cuál es el vínculo? Es interesante esa raíz de la palabra, porque esa palabra se usaba también para los nacidos del mismo vientre. Pues eran hermanos del mismo vientre. En sentido normal de hermanos de nacimiento carnal. Y los creyentes, claro, somos nacidos del mismo espíritu. Los verdaderos nacidos del espíritu, por medio del evangelio, del arrepentimiento y por la gracia de Dios, son aquellos que pueden llamarse realmente hermanos. Es algo maravilloso, hermanos. Hablaremos toda la noche sobre esto. Pero qué bendición tener hermanos en la fe. He estado en lugares que nunca he visto a alguien, pero es mi hermano en la fe, nunca lo vi. Y he estado en lugares donde, como si siempre nos hubiéramos conocido, nos hospedan, hablamos, compartimos los mismos temas y hablamos del Señor. ¿Por qué? Porque hay ese mismo nacimiento. Tenemos la misma, compatibilidad espiritual. Porque el que no conoce al Señor, el que no tiene el Espíritu, no va a entender las cosas del Señor. Pero sí, Timoteo es identificado acá con esta realidad de su carácter distintivo como hermano. Alguien nacido en la fe. Entonces, hermanos, decimos en general esta noche, esperando que todos sean hermanos. Pero si realmente no es hermano, hay que pensarlo. Tal vez está luchando, quiere cambiar, pero no puede cambiar. No le nace el amor por Dios, no le nace el amor por el hermano, no le nace el amor por la palabra, por estar en comunión, por el Señor, por hablar de Él a otros. Entonces hay que evaluarse. Porque un verdadero creyente arde siempre de pasión por el Señor, de pasión por sus hermanos, de pasión por la santidad, de pasión por la Escritura. Quiere mejorar. No es perfecto. Ningún hermano es perfecto. Ningún hermano es perfecto. Pero nos esforzamos por ser mejores hermanos, mejores creyentes, que honren al Señor cada día. Aún parte de nuestros cambios, de nuestro arrepentimiento y de pedir perdón al Señor, es parte de volver a establecer nuestra integridad delante de Él. Nos dice Pablo acá, hermano. Segundo lugar, se me ha ido el tiempo. Segundo lugar, versículo 2. Nuestro hermano. Segundo lugar dice, servidor de Dios. Miren, primero es creyente, hermano. Luego recién es servidor. Miren la secuencia, no puede cambiarse eso. ¿Cómo puedes servir a Dios si no lo conoces? Los atenienses tenían ese problema, ¿recuerdan? Estaba ahí Pablo en el Areópago y estaban todos los dioses de Atenas. Y por si acaso, habían puesto ahí al Dios no conocido.
Y de esa habla Pablo, dice, así que ustedes lo conocen, es de quien yo voy a hablarles. Claro, esto no se puede cambiar el orden. No podemos servir a alguien que no conocemos, y a alguien que no amamos, y a alguien que no contemplamos por la fe. Timoteo había conocido a Cristo, era hermano en la fe, y en segundo lugar era servidor de Dios, no de los hombres, servidor de Dios. Ahora hay muchas palabras, dos palabras importantes para servidor o siervo en el Nuevo Testamento. Uno es doulos, esclavo, pero aquí Pablo va a usar una palabra interesante, el sustantivo diáconos, que también significa servidor, ministrador. Y claro, dice aquí que Timoteo es un diácono de Dios. Ahora, no en sentido de oficio, porque esta misma palabra se utiliza en Timoteo 3 para marcar el oficio, porque hay dos oficios, el pastorado, el obispo y el diaconado. Pero acá no está hablando de oficio, está hablando de algo práctico que él tenía, y se distingue en su vida como un ministrador, como un servidor de Dios. Ahora, un diácono, en sentido amplio de la definición, sencillamente era alguien que expresaba actos serviciales. Cualquier acto servicial. ¿Recuerdan Hechos 6? Los primeros prototipos de diáconos, ¿qué hacían? Limpiaban mesas. Ese es el concepto de diaconía. Hacer un servicio, un acto de servicio. Servir mesas. Hasta administrar personas. Servirles a ellos, haciendo algo por ellos. Entonces, servidor, alguien que estaba dispuesto a cumplir ese trabajo servicial en lo que haya que hacer. En cualquier necesidad que haya en la iglesia. En la iglesia hay muchas necesidades. Es lindo ver a los hermanos involucrados, moviendo el púlpito, colgando esto. Eso es algo maravilloso. Mi primer ministerio era limpiar las bancas en la iglesia. Iba temprano y iba al pastor, ¿qué puedo hacer? Dice, agarra ese trapito y hay que limpiar las bancas. Limpiando las bancas del polvo. Ese era mi ministerio, mi primer ministerio. Después subí, me ascendieron. En mi iglesia original orábamos una hora en unos pedacitos como de cueros o de tela, como alfombritas. Pues mi trabajo era limpiar las alfombritas y tener listo para el día sábado. Me ascendieron ese trabajo. Todos los sábados yo acomodaba las alfombritas para que esté listo. Cuando los hermanos pasaban a orar, yo tenía que darles y después recoger todas y volver a colocar en su lugar. Y así fue ascendiendo. Y yo vi que en la iglesia estaba música, no había música. Yo no sabía nada de música, dije voy a aprender guitarra, no tenía guitarra. Mi vecina tenía una guitarra, entonces le pedía prestado cada día una hora. Así aprendí a tocar algo para cantar los himnos. Y uno va así, poco a poco. Pero lo importante es el corazón de servicio. No lo que hagas. ¿Entiendes? A eso queremos hacer las cosas más lindas. Después aprendí, cuando yo era estudiante, aprendí a cavar pozos, a limpiar baños, a usar el lampazo, como llaman eso, a limpiar el piso, a hacer brillar el piso, y así uno va aprendiendo. Después ya a trabajar con niños, con jóvenes, y uno va así poco a poco aprendiendo. Pero la clave es servicio. Dice Timoteo, hermano, y luego dice servidor. ¿De quién? De Dios. Servidor de Dios. Ahora, esta expresión es muy interesante, hermanos, porque él no es un servidor de los hombres, aunque sirve a los hombres, pero al servir a los hombres, él sirve a Dios. En otras palabras, es un servidor de Dios, le pertenece a él y el servicio lo hace a los ojos de Dios. Y Pablo habla mucho de eso. ¿Recuerdan cuando habla de los esclavos? Dice, sirvan a sus amos como sirviendo al Señor, no al ojo, sino a los ojos del hombre, sino a los ojos de Dios. El servicio, siempre Pablo va a recalcar y reafirmar, es a los ojos de Dios, a quien él pertenece. Y tomando en otro sentido de la palabra de siervo, de esclavo, tenemos que servir al ojo del amo, que es nuestro Dios. Y claro, acá él posee un verdadero servicio. Porque Pablo, hemos leído ya, Pablo en 1 Corintios 16, que leímos 10 al 11, él dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra
así como yo. Él hace la obra así como yo. Vamos listos a servir a las personas, listos a entregar nuestras vidas, listos a hacer lo que tenemos que hacer, porque somos servidores de Dios. Y el trabajo que hacemos, hermanos, no importa dónde estemos. Algunos ahora tal vez ayudando a acomodar cosas, otros viendo las puertas, repartiendo invitaciones, folletos, dirigiendo los himnos, cualquier cosa, predicando, enseñando a niños. Aún tal vez no tiene un ministerio visible, pero parte del servicio es venir y animar a los hermanos para congregarse. Es parte de nuestro servicio. Todavía no tengo algo que hay que hacer, pero tengo algo delante de Dios. Animar a mis hermanos a tener un espíritu, a congregarme y a ser fieles. Servidor de Dios. Hermano, segundo, servidor de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué dice el texto? Y colaborador nuestro. Es hermano, servidor de Dios, y en tercer lugar, colaborador nuestro. Y esta expresión sencillamente significa un compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Sunergon. Alguien que está conmigo al lado. Es un compañero de trabajo que participa de la misma actividad que uno. O sea, alguien que comparte la misma carga. Es como dos bueyes que están con la misma, ¿cómo se llama? El mismo yugo. La misma yunta con el mismo yugo. Colaborador nuestro. Nadie es más, nadie es menos. Somos compañeros de trabajo. Aunque Pablo era el líder, el mentor, pero decía, en el trabajo somos iguales, tenemos que trabajar a la par. Dice colaborador nuestro. Y claro, ¿de quién? De Pablo y de Silas. Trabajaban con la misma carta, compartían la misma carga y poseían el mismo sacrificio por el Señor. De manera que cuando Pablo escribe en sus cartas en Romanos 16, 21, 1 Corintios 3, 9, no lo busque, lo voy a mencionar las frases, dice así: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sópater, mis parientes. Luego dice, porque nosotros, dice Pablo en Corintios 3:9, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este es un gran título de gran dignidad, ser colaboradores de uno a otro. Dice colaborador nuestro. Claro, miren la secuencia. Uno es hermano, es creyente, capacitado para servir al Señor. Por lo tanto, sirve a Dios y en consecuencia, ¿qué? Colabora con nosotros. Y esto va en esa secuencia. Jamás podemos colaborar con otros y trabajar juntos con otros porque somos tan diferentes en carácter. ¿Cómo podemos sobrellevar eso? Si no es por haber nacido de nuevo, tener a Cristo y que servimos a Dios. A veces queremos cambiar este orden, a veces queremos colaborar con otros cuando no hemos nacido de nuevo y tampoco estamos sirviendo a los ojos de Dios. Colaborador nuestro, compañero, ayudante, participamos de la misma carga, de la misma actividad. Se trata de buscar la gloria de Dios, trabajando con hombres débiles en la edificación de la iglesia del Señor. Cuando colaboramos con nuestros talentos, con nuestros dones, colaboramos con lo que Dios nos da. Unos son capacitados por Dios para misericordia, otros para enseñar, otros para evangelizar, otros para ayudar, otros para servir. Pero todos colaboramos con lo que Dios nos ha dado, somos colaboradores unos de otros. Dice Pablo, colaborador nuestro, no ese pronombre, nuestro, de nosotros, de este entorno de la iglesia de los creyentes. Y el primer trabajo, la primera colaboración, la primera participación es acá, entre los hermanos, entre los nuestros. Pero será difícil llegar allí si no primero hemos pasado por ser hermanos, servidores de Dios, para ser colaboradores de unos de otros en la misma familia, en la misma iglesia. Ahora va a cerrar Pablo esto en el versículo 2 con esta frase, dice, en el Evangelio de Cristo.
Ese es el punto que nos une a todos. El Evangelio, dice Pablo acá, de Cristo. Es hermano, es siervo de Dios y es colaborador nuestro en el Evangelio. Como dije al principio, todo está vinculado al Evangelio. Si la persona no escuchó el Evangelio, ¿cómo puede ser hermano? ¿Y cómo puede hablar del Evangelio? Es difícil. Pero es hermano, es servidor y colaborador en el Evangelio de Cristo. Ahora, note eso. Bueno, no hay mucho para definir el Evangelio. Son las buenas noticias de Dios para el hombre perdido. Esa expresión viene desde el tiempo de los emperadores. Cuando nació un hijo del emperador, había un mensajero que iba plaza por plaza, uno llamado heraldo, el heraldo. Iba plaza por plaza y decía, Evangelion, Evangelion, todos se juntaban. Decía, buenas noticias, noticias, buenas noticias. Entonces el hijo del emperador ha cumplido años y todos se anunciaron. Pablo toma esa palabra y los creyentes lo acuñan para el Evangelio, para la noticia más grande del universo. La buena noticia del cielo, del gran Rey soberano, Dios invisible, eterno, con un mensaje de misericordia, de justificación para el pecador en Jesucristo. El Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es el Evangelio que llega a nosotros. Lamentablemente esa expresión, poder de Dios, esa palabra, poder, ese sustantivo, viene de una palabra griega, dinamis, o dunamis, y está ahí traducido dinamita, pero no tiene que ver con poder explosivo. Porque el poder explosivo destruye, no construye. Es el poder dinámico, puede ser dinamis, de dinámica. Tiene que ver con un poder dinámico, constante, continuo, que está, en vez de destruir, está construyendo. Pues el Evangelio va construyendo. Destruye mis argumentos de humanos, pero construye una vida. Y somos, dice, colaboradores, el colaborador nuestro en el Evangelio, en el mensaje de Dios, en ese mensaje que tiene procedencia en Dios. Porque dice el Evangelio de Cristo, de Cristo, de Cristo. ¿Por qué? Porque es acerca de la obra de Cristo y también la fuente del Evangelio es Cristo. Tú y yo no inventamos el Evangelio. Cristo lo escribió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él es el autor del Evangelio. Por eso cuando hablamos del Evangelio a la gente, no se trata de usted y de mí, en ninguna manera. Se trata de Cristo. Que Él vino para llevar la condenación y la ira de Dios que estaba sobre nosotros, en su pueblo. Somos colaboradores del Evangelio de Dios. Y se repite mucho esta expresión en la Biblia, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, nuestro Evangelio, acerca de su Hijo, porque Él es la base del Evangelio. Cristo Jesús, su muerte, sepultura y resurrección. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no hizo pecado ni se dio en maldad en él, por nosotros se hizo pecado. Ese es el Evangelio de Dios. Y ese es el poder, la inspiración para nosotros para servir al Señor. Primero para el nacimiento nuevo. Por ese Evangelio nacemos y somos hermanos. Por ese Evangelio servimos a Dios. Y por causa de ese Evangelio colaboramos en la obra de Dios. Para que al fin y al cabo la gloria sea solamente de Dios y no de nosotros. Tendría que hablar más porque a partir de esa toma cambia el asunto. Con un propósito. Timoteo es enviado con un propósito. Ese hombre escogido por Dios con sus características fue escogido por Pablo y en complacencia conjunta enviaron para confirmar y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Quién podía ir a confirmar? ¿Quién podía ir a afianzar? ¿Quién podía ir a exhortar? Alguien que tenía que ser un hermano, siervo de Dios y colaborador. Porque quedaría muy nefasto si alguien que nunca ha servido al Señor, alguien que no es creyente, pueda ir a consolar, a exhortar a alguien cuando ni siquiera han sido de nuevo.
¿Cómo voy a exhortar a alguien a que se involucre cuando no está involucrado en la obra de Dios? Por esta razón me podía ir para confirmar, afianzar y exhortar a los hermanos para que sean movidos a mayor fidelidad. Que el Señor nos dé su gracia y su ayuda para poder cumplir estas sencillas y profundas características. Ser creyentes verdaderos, hermanos, servidores y colaboradores en nombre de Dios.